Trabajemos sobre el problema de la tarea 2, en el cual se tiene un prisma recto rectangular, es decir, un prisma donde las bases van a ser dos cuadrados A, B, C, D y el EFGH, cuadrados de 6 centímetros de lado. Es decir, que este prisma tiene dos aristas que miden 6 centímetros y la otra arista va a medir 8 centímetros, que deriva de los rectángulos que se necesitan lateralmente para cerrar a este cuerpo. Decimos que la situación es que esta arista de 8 centímetros, que podemos tomarlo como el largo, se empieza a estirar, a alargar cierta cantidad X. Tomemos a f de x como el volumen del prisma en función de la longitud x que se incrementa su arista, y nos pide que describamos a partir de fórmulas, tablas y gráficos a la variación del volumen de este prisma conforme se prolonga su largo. Lo primero que tenemos que interpretar antes de responder estas preguntas es al fenómeno en términos de variabilidad. ¿Cuáles son las variables que están puestas en juego? Nosotros sabemos que una de las cuestiones, y están bastante explícitas, que va cambiando es cuánto yo voy a prolongar a la arista de 8 centímetros. Esto que yo lo prolongue, que en el texto aparece como una cantidad X, es una variable. La prolongación del lado de la arista de 8 centímetros de largo es una de las variables. Y obviamente, al prolongar esta arista, el prisma cambia de tamaño y su volumen, por tanto, va a ir variando. Por lo tanto, tenemos dos variables. La variable prolongación de la arista de 8 centímetros y volumen. Volumen como variable dependiente de cuánto yo prolongue a la arista originalmente de 8 centímetros. Para ver cómo se comporta esto, yo tengo que tener claro que el volumen de un prisma rectangular se va a calcular como largo por alto por ancho. Entonces, cuando yo vaya a pensar, voy a decir, bueno, pensemos en la situación original, cuando aún no se ha alargado nada, es decir, esa prolongación es 0. Para calcular nuestro volumen, yo voy a estar pensando en que lo que tenemos es una arista, llámese el alto, que es de 6 centímetros, el ancho, que es de 6 centímetros, y el largo, que es de 8. Es decir, que la cuenta que yo debería hacer sería 6 por 6 por 8. Y me da un volumen de 288 centímetros cúbicos. Ahora, si yo lo prolongo un centímetro, ahora voy a tener, sigue siendo un alto de 6, un ancho de 6, pero nuestro largo ya no es 6, sino que van a ser los 8 que yo tenía originalmente, más el centímetro que estoy prolongando. Si lo que hago es prolongarlo 2 centímetros, entonces la cuenta será 6 de alto, 6 de ancho, y de largo serán los 8 centímetros más los dos que he prolongado. Y así puedo seguir, uno más con 3, estaría diciendo que tengo 6 de alto, 6 de ancho, y de largo los 8 más los 3 centímetros que he prolongado. Es importante que uno tenga claro cuál es la cuenta completa que está haciendo, porque cuando empieza a encontrar cierta regularidad en el procedimiento de cálculo, uno, para estar seguro antes de pasar a la fórmula, lo que dice es: busquemos un ejemplo feo. Es decir, ¿qué pasaría si lo que tengo es una prolongación tal vez no de 4, sino de 4.234 centímetros? Entonces, cuando yo quiera hacer el cálculo del volumen, yo voy a decir 6 de alto, 6 que tengo de ancho, y en el caso del largo van a ser los 8 centímetros más lo que se ha prolongado, que es 4.234. Y así sucesivamente uno puede completarlo. Cuando ha llegado a esto,
uno puede hacer un paso a lo algebraico y decir, bueno, ¿qué es lo que se está repitiendo en nuestro cálculo? Si yo tuviese un x cualquiera, la cuenta que estoy haciendo para obtener mi volumen va a ser los 6 que teníamos de alto por los 6 que teníamos de ancho, y el largo va a ser 8 aumentado esa cierta cantidad x. Entonces hemos encontrado una fórmula que me permite hallar el volumen de este prisma que se va a estirar alargando una de sus aristas en función justamente de esa prolongación. Y la fórmula va a ser f de x, que representa el volumen, igual a 6 que tenemos de alto por 6 que tengo de ancho, por el largo, que va a ser los 8 centímetros originales, más lo que yo lo prolongue, que va a ser x. Cuando quiero aclarar en esta fórmula el dominio, yo sé que estamos teniendo un x que necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora bien, esta fórmula a priori no responde a nuestro modelo de función lineal. Y yo debería pensar si efectivamente tengo una variación uniforme y si esta fórmula puede responder a un modelo lineal. Recordemos que el modelo lineal, la fórmula de una función lineal, en principio es de la forma f de x igual a m por x más b, donde m era la pendiente y b era la ordenada del origen. Yo no puedo identificar, si bien pareciera ser lo mismo, no es exactamente lo mismo esa escritura. Entonces nosotros nos vemos obligados a trabajarla algebraicamente para ver si llego a la fórmula de una función lineal. ¿Qué puedo hacer con esto? Lo primero que podríamos hacer es resolver este 6 por 6, lo cual nos está dando 36. Y me está quedando 36 por 8 más x, que todavía no es exactamente lo mismo que la fórmula que aparece en la teoría de una fórmula de función lineal. Podríamos aplicar ahora propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma, y esto me estaría quedando f de x igual a 36 por 8, que son 288, más 36 por x, que nos va a dar 36x. Ahora bien, esta fórmula ya sí se parece a esto que tenemos originalmente, en donde m, la pendiente, va a ser este 36 que estamos teniendo aquí, y donde el b, la ordenada del origen, correspondería al 288. Si nosotros interpretamos esta fórmula, que ya sabemos que entonces responde a una función lineal, lo que estoy diciendo es que tengo originalmente un prisma de 288 centímetros cúbicos, aquel en donde todavía no se ha alargado nada, y va a ir aumentando a razón constante de 36 centímetros cúbicos por cada centímetro que yo lo prolongue. Volvamos a ver nuestra tabla y vamos a ver lo siguiente. Originalmente teníamos un volumen de 288, lo mismo que nos marcaba la fórmula como la ordenada de origen. Por cada 1 centímetro que yo lo alargue, fíjense que está aumentando de 288 a 324, 36 centímetros cúbicos en su volumen. Cuando vuelvo a aumentar una unidad de prolongación de la variable independiente, nuevamente aumenta 36 en la variable dependiente. Aumento nuevamente 1, de 2 a 3, y pasa de 360 a 396, es decir, está aumentando nuevamente 36. En la tabla, también en este registro tabular, también aparece interpretada la variación uniforme. Por cada 1 centímetro que yo estire el largo, prolongue el largo, el volumen aumenta 36 centímetros cúbicos. Lo último que se nos pide es pensar, antes del último ítem, pensar en el registro gráfico. Cuando yo quiera representar gráficamente, vamos a estar considerando entonces que para 0 nos está dando 288. Estos son los puntos que yo marqué recién en la tabla. Para 0, 288. Para 1 nos está dando 324. Para 2, 360.
Claro, yo ahora los podría, como x puede ser cualquier número real positivo, uno podría unirlos a través de una semirrecta. Fíjense que cuando yo lo cargo en GeoGebra, tendríamos f de x igual 288 más 36x. Si yo lo dejo ahí, me está tomando los x también negativos. Yo sé que no puede ser negativo, entonces le agrego el dominio, coma, con un x mayor o igual que 0. Y me queda la representación gráfica de esta función, volumen, en función de lo que yo prolongue la arista de 8 centímetros en el prisma. Finalmente dice en qué variaría si solo se pudiese prolongar hasta 5 centímetros. ¿Cambiaría el hecho de que sean 5 centímetros inclusive o no? Pues nuestra fórmula en sí no va a cambiar en nada. Lo único que sé es que yo acá voy a poder poner valores de x comprendido entre 0 y 5. No voy a poder poner 5, algo, 6, 7, 10. Y al momento de representar gráficamente, ya no voy a tener esta fórmula con un dominio x mayor o igual que, lo voy a poner con otra letra, g de x igual a 288 más 36x, pero vamos a poner que el dominio, la x, va a tomar valores entre 0 y 5. Y entonces la gráfica, en vez de ser la semirrecta completa, es un segmento que va a ir desde el 0 hasta el 5. Únicamente en ese tramo del valor de variable independiente tendré nuestra representación gráfica.